Muy buenas tardes, soy Necker Salazar Mejía. Quiero agradecer a la Red Literaria por haberme invitado a participar en este ciclo de clases virtuales. El tema que voy a desarrollar en esta oportunidad lleva por título La oralidad andina en la novelística de Ciro Alegría. El propósito de esta sesión es dar a conocer de qué manera Ciro Alegría reproduce la oralidad andina en su obra narrativa. Como sabemos, Ciro Alegría publicó una trilogía titulada por Cornejo Polar, la trilogía novelista clásica de Ciro Alegría, y que está conformada por La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo de Sancho y Ageno. En estas novelas el autor desarrolla una prosa en la cual la presencia de la voz resulta fundamental. Esta presencia se puede ver en varios planos, ya sea en el plano fonético, en el plano léxico, en el plano gramatical. Ciro Alegría tenía una gran capacidad narrativa y sus novelas están pautadas por la oralidad que él experimenta durante la época en la cual se encuentra en la hacienda de su padre, en la Sierra Norteña del Perú. Ciro Alegría es un narrador que aprende mucho de los narradores orales a quienes escuchó en su niñez. Precisamente en esta clase voy a centrarme en la idea de la oralidad como eje articulador de la narrativa de Ciro Alegría y cómo la influencia de la literatura oral es determinante tanto en la estructura, la temática y en las estrategias narrativas que emplea Ciro Alegría al desarrollar su obra novelística. En esa perspectiva podemos observar que la trilogía novelística de Ciro Alegría está conformada por una serie de elementos narrativos y de un repertorio musical de mucho valor para poder estudiar la tradición oral en la época en que el autor desarrolló su obra literaria. En esa perspectiva, la oralidad andina es un factor clave que organiza la narrativa de Ciro Alegría, estructura sus novelas, actúa como un modelo para el narrador y también para los personajes que cuentan historias, y en el plano del discurso está presente en los niveles que hemos indicado, en el plano fonético, en el plano lexical y también en el plano de la construcción sintáctica. Esa dimensión, la lengua oral que recrea Alegría en su obra narrativa, corresponde a la lengua del norte del Perú, que es una lengua que se encuentra bastante dialectizada, de acuerdo a cómo Alegría reproduce ese tipo de expresiones en su obra literaria. Es importante destacar que la narrativa de Ciro Alegría está conformada por una serie de novelas en las cuales aparece como patrón dominante el aspecto aditivo, y esa es justamente una influencia que tiene la literatura oral en su obra literaria. La capacidad cuentística de Alegría se expresa en virtud del conocimiento de estampas, mitos, leyendas, cuentos, etcétera, que van a articular su famosa trilogía novelística. La serpiente de oro es una sucesión de estampas en las cuales se da a conocer la vida del Valle del Calimar, así como también Los perros hambrientos, recordemos, se encuentra conformado por una serie de relatos que tienen en cierta manera un carácter independiente. Por ello, el elemento aditivo actúa como un aspecto fundamental que modela la estructura de la novelística de Alegría. Otro aspecto, también se puede ver que la novelística de Alegría tiene mucho que ver con la voz marginal. Es decir, en la narrativa alegriana también cobra importancia la otredad, a partir de la voz de los campesinos, de los sujetos marginales, así como también de las comunidades que experimentan situaciones de injusticia, de explotación y de marginación. De esa perspectiva, la oralidad está conectada con la lucha por la justicia y también con la memoria colectiva de los pueblos de los Andes del Perú. Alegría reproduce una permanente huella oral. Ello también se puede ver dentro del proyecto narrativo que se desarrolla en América en la primera mitad del siglo XX. La novela La Tierra, así como también
el indigenismo, le dan una atención a la otredad. En el plano expresivo, la lengua oral adquiere una gran relevancia en la composición de estas novelas. En el caso de Alegría, en su prosa se puede observar un efecto de oralidad que está presente, como lo hemos indicado, en el plano fonético, en el plano lexical, en el plano gramatical, y también está relacionado este aspecto con la presencia de formas genéricas que pertenecen a la tradición oral, mitos, leyendas, estampas, cuentos, etc. Por otro lado, la presencia de oralidad también está vinculada con el registro de canciones de géneros musicales y con referencias al empleo de instrumentos musicales. Todo ello nos transmite las sonoridades propias que pertenecen a las comunidades del norte del Perú, de tal forma que la huella de la oralidad resulta fundamental dentro del proyecto narrativo de Ciro Alegría. En un punto concreto podemos hacer referencia a la huella musical. En esa perspectiva, las novelas de Alegría transmiten una serie de formas musicales que pertenecen a la literatura tradicional. En esa perspectiva, podemos apreciar que la prosa de Alegría nos hace ver escenas en las cuales aparecen personajes que se encuentran dentro de una atmósfera vivencial, lo cual interviene justamente la música de una manera bastante importante. Los balseros de Calemar cantan una conocida copla que quienes hemos leído La Serpiente de Oro recordamos muy bien, y que dice: Río Marañón, déjame pasar, eres duro y fuerte, no tienes perdón. Río Marañón, tengo que pasar, tú tienes tus aguas, yo mi corazón. Es un canto del compromiso que tienen los balseros cuando se internan en las aguas del río Marañón, y a la vez hace ver la lucha del hombre con la naturaleza. En el mundo aleriano aparecen coplas, valses, marineras, yarabíes y una serie de formas musicales, lo cual evidencia que Alegría estaba muy atento a la producción musical que se desarrollaba en esa época en la Sierra del Norte del Perú. Y también las canciones revelan la amplia difusión de los géneros musicales a lo largo y ancho del Perú. De igual forma, las escenas que Alegría recrea en su obra literaria nos hace ver la presencia de instrumentos musicales, como la guitarra, el acordeón, la antara, la flauta y otros instrumentos más, lo cual también nos hace ver que existe una vocación por tratar de dar a conocer las sonoridades producidas por la música en el universo andino. De manera concreta, Alegría va a desarrollar una narrativa en la cual, además de la música, de la canción, además de los géneros musicales, también es importante el relato oral, el relato popular. Como ya lo hemos mencionado, el relato oral estructura en gran medida la organización narrativa de las novelas de Alegría, principalmente las dos primeras, La Serpiente de Oro y Los Perros Hambrientos. En buena cuenta, el cuento aparece presente en sus tres novelas y es un aspecto narrativo fundamental, ya que permite apreciar el talento narrativo de Alegría. Alegría escuchó a una serie de narradores en su niñez y recuerda mucho a Clemente Vaca, quien le contaba historias que él después va a recrear en su obra novelística. Justamente la figura del narrador oral es fundamental porque el narrador Alegría, que cuenta las historias, tiene una gran habilidad cuentística y también esa habilidad la tienen varios personajes del universo ficcional que se desarrolla en su obra novelística. De tal manera que asistimos en la obra de Alegría también a la prevalencia de la palabra oral a partir de personajes que tienen una gran capacidad cuentística. El relato oral es un elemento fundamental. No solamente da el tono básico, no solamente da la pauta básica a la narración, sino que también se convierte en el modelo para el narrador extradiegético
y también para los narradores intradiegéticos dentro de la ficción alegriana. En esa perspectiva, las estrategias, el arte de contar, así como también los mecanismos discursivos que emplea el narrador oral que conoció alegría en su niñez, todo ello sirve para poder modelar el estilo y la manera de contar tanto del narrador como voz autorial, como también de los narradores dentro del espacio de la ficción. Podríamos citar a varios de estos personajes que cuentan historias dentro del universo alegriano. Por ejemplo, en La Serpiente de Oro, de manera primordial aparece la figura del viejo Matías. En la novela Los perros hambrientos es el personaje Simón Robles, y en El mundo ancho y ajeno, el personaje que cuenta historias es Amadeo Illas, además de otros personajes que también relatan historias en cada una de estas novelas. El relato oral resulta fundamental, ya que nos permite apreciar la habilidad narrativa que contaba Ciro Alegría, y que a la vez actúa como un elemento organizador de su producción novelística. Las historias que se cuentan en el Valle de Calimar, así como también las historias que se cuentan en las siguientes novelas de Alegría, nos hacen ver que la narración oral cumple un rol fundamental dentro de la trilogía novelística alegriana. En esa línea podemos apreciar que Alegría desarrolla cuentos en los cuales aparece el humor, el elemento festivo, que actúa también de una manera preponderante dentro de la narración popular y que Alegría recrea dentro de la ficción. El humor, lo festivo, así como también en gran medida la risa, aparecen en los cuentos que Alegría incorpora dentro de su obra literaria. En esa perspectiva podemos apreciar, por ejemplo, que los cuentos, la historia de Adán y Eva, así como también la narración de cómo el diablo repartió los males por el mundo, y considerado también un conocido cuento, El zorro y el conejo. En ellos se puede apreciar escenas de mucha calidad narrativa, donde destaca justamente la burla, donde sobresale el humor. El elemento festivo es un recurso que emplea Alegría para poder contar estas historias dentro de la trilogía novelística que escribió. También resulta interesante ver cómo se recrea la tradición de relatos bíblicos, ya que se incorporan con la llegada de los españoles al mundo indígena, y el relato oral, desde el punto de vista folclórico, reelabora, resemantiza elementos que pertenecen a la tradición cristiana. Temas, motivos, personajes, situaciones van a ser reelaborados por la imaginación popular. Alegría está en consonancia con ese conjunto de mecanismos que reelaboran justamente la tradición religiosa desde el punto de vista cristiano. Es por ello que varios personajes, varias escenas vinculadas con la tradición bíblica se encuentran en sus páginas, pero todo ello es recreado a partir de la perspectiva del humor y de lo festivo. Otro punto que también nos llama la atención y que tiene mucho que ver con la oralidad, con la tradición oral, es la narración desde el punto de vista testimonial. En el corpus alegriano se puede apreciar que existe una notable presencia de historias de vida, que son contadas por sujetos marginales que han experimentado el sufrimiento, la explotación, la desigualdad, y que a través de estas historias nos informan acerca de sus peripecias. En su trilogía novelística, Alegría le da justamente un lugar a estas historias para que podamos acceder al sufrimiento y al conocimiento de estos personajes. De tal forma que podemos apreciar que la marginalidad social está representada también en la narrativa alegriana a partir de la presencia de narraciones testimoniales. Hay un personaje, hay varias historias que se pueden citar, pero hay un personaje llamado El Riero,
que aparece en La Serpiente de Oro. Él cuenta su historia de manera testimonial, justamente la novela, y podemos conocer justamente la desgracia de este personaje. La historia del Diero es una de las más conocidas razones en las cuales se puede apreciar la historia de un sujeto marginal dentro del corpus algeriano. En otra dimensión, el recuerdo también aflora a partir de testimonios, en este caso los campesinos que han sufrido la expoliación de sus tierras. El viejo Chaugui, en El mundo de Sancho y Ajeno, por ejemplo, recuerda cómo antes todo era comunidad, pero con el paso del tiempo aparecieron hacendados que se apoderaron de las tierras de las comunidades. La palabra inserta un reclamo de justicia en el imaginario andino. En esa perspectiva hace ver que la narración oral también recupera esa actitud crítica del sujeto marginal que reclama ante la historia debido al abuso que sufrieron en algún momento de la historia. Por otro lado, también podemos apreciar que la palabra oral resulta fundamental para poder exaltar la labor destacada de líderes sociales que luchan por la justicia. Y en concreto, en el mundo andino, uno de los acontecimientos más importantes que se recuerda es la Revolución de Atuxparia. La tradición oral permite apreciar precisamente cómo esta historia de la gesta popular adquiere un significado permanente y trascendente en la memoria de los campesinos. Alegría inserta esta narración con el fin de poder dar a conocer la perspectiva de la otredad respecto de acontecimientos importantes que tuvieron un especial significado en la memoria de los campesinos. La figura de Atuxparia se vincula con un ideal de justicia que va a ser determinante en el recuerdo de los campesinos. De tal manera que existe toda una huella de la oralidad andina dentro de la trilogía novelística de Alegría, y en esa dimensión la expresión popular, la huella de la tradición, los géneros tradicionales, las formas de composición, así como también un universo marcado por la injusticia, tienen un lugar importante dentro de la narrativa de Ciro Alegría. Muchas gracias.